Es un video tutorial en donde vamos a ver cómo crear evaluaciones. Para eso estamos en la vista del administrador, en la solapa contenidos, luego dentro de contenidos en clases y vamos a ver que dentro de clases tenemos algunas opciones que son evaluaciones y preguntas. Nos vamos a concentrar en estas dos. Cada vez que nosotros queremos crear una evaluación, esta evaluación tiene que estar asociada a una clase. Por eso es que en este campus, que es el experimental, tenemos una clase ficticia, que es la clase 1, que ya está creada como para poder hacer nuestras prácticas asociadas a esa clase. En la sección evaluaciones, voy a hacer clic allí, vamos a ver que en el menú de la izquierda tengo varias opciones: agregar, modificar, eliminar y algunas otras opciones. La opción agregar es la que voy a elegir para poder crear una nueva evaluación. Modificar va a ser para modificar algún aspecto de alguna evaluación ya creada, y eliminar es, por supuesto, para eliminar evaluaciones creadas. Dentro de la opción agregar vemos que se despliega una ventana en donde vamos a escribir el nombre de la evaluación. Esto, por ejemplo, yo le voy a llamar evaluación de la clase 1. Es obligatorio colocar una descripción. Por ejemplo, yo en la descripción voy a colocar como un subtítulo. La categoría es la clase a la que va a estar asociada esta evaluación. Como yo tengo solo una clase creada a modo de ejemplo, si hago clic en el descolgable, solo aparece la clase 1. Pero si tuviese más clases, aparecerían listadas acá y yo podría elegir a qué clase asociar esta evaluación que estoy creando. El estado voy a dejar tildado activado, de modo que una vez que yo la termine de editar a esta evaluación, ya aparezca publicada, disponible para los estudiantes. Si yo la destildo, lo que puedo hacer es, por ejemplo, si no la termino de editar o la voy trabajando de a poco y todavía no quiero que esté visible para los estudiantes, destildo esta opción y la evaluación no queda disponible, ningún estudiante la puede ver y por lo tanto nadie la puede realizar. Voy a hacer clic en siguiente. Y bueno, vamos a ver en la siguiente ventana que se despliegan opciones adicionales. Una de ellas es abierta. Yo puedo mostrar la evaluación, pero impedir que ésta se pueda realizar. Es decir, la pueden ver los estudiantes, pero no la pueden realizar. Para eso yo, por ejemplo, puedo elegir cerrada. O puedo dejarla abierta, como en esta segunda opción, pero con un plazo determinado. Por eso puedo elegir acá desde las opciones desde un día y una hora en el calendario y hasta un día y una hora determinada. En este caso, la evaluación va a estar disponible para ser realizada dentro de esa franja de fechas y horario que yo establezca. El propietario acá tiene que asegurarse de que aparezca el nombre de ustedes. Si despliegan van a ver que pueden haber otros usuarios con el perfil autorizado para crear evaluaciones. En porcentaje de evaluación, de aprobación, perdón, lo que ponemos ahí es el puntaje mínimo que deben lograr respondiendo a las preguntas para que ésta esté aprobada. Yo he elegido que sea 70%, en realidad es el porcentaje que aparece en defecto. En el caso de puntaje por preguntas, esto lo que yo hago es mm, dividir o asignar un puntaje a una pregunta en forma discrecional. Por ejemplo, yo digo, bueno, a la pregunta 1 le asigno, si voy a hacer 5 preguntas, le digo a la pregunta 1 le asigno un porcentaje que no es proporcional, sino es un quinto del total. Yo quiero, porque para mí la pregunta 1 va a ser muy importante, le asigno el 40%. Y el restante 60%, por ejemplo, lo distribuyo en las preguntas que quedan. Si le pongo no, en este caso lo que hace el sistema es asignar a cada pregunta una proporción equivalente, proporcional, digamos. Si tengo 5 preguntas, le asigna 20 puntos a cada una automáticamente. Una opción adicional es, si quiero que las preguntas incorrectas resten, puedo elegir que no, y en este caso solo suman a favor del estudiante las respuestas correctas,
Si le pongo que sí, a cada respuesta que no realice bien le resta el total logrado por el estudiante. Luego viene otro apartado que es la estructura de evaluación. Acá concretamente lo que vamos a hacer es empezar a armar la evaluación. Nosotros podemos estructurar una evaluación conforme, como del modo en que lo podríamos hacer en un papel por escrito. Podemos definir secciones, podemos definir preguntas individuales o un listado de preguntas sin secciones. Por ejemplo, las secciones son básicamente apartados. Es cuando yo asigno un grupo de preguntas a un tema determinado. Puedo hacer incluso que las preguntas aparezcan de una forma aleatoria. Eso es como para, bueno, evitar que se copien, por ejemplo, los estudiantes y se pasen las preguntas. Pero bueno, eso no es una cuestión que nosotros podemos eh, observar en este tipo de evaluaciones, sobre todo si están hechas a distancia. Y después tenemos algunas opciones adicionales, como de la definición para cada pregunta del tipo, la dificultad, el nombre y una etiqueta si queremos. Me voy a detener un poco acá para explicar lo siguiente. Nosotros estaríamos en este punto en el momento en el que vamos a crear cada tipo de pregunta, cada pregunta que va a estar dentro de la evaluación. Les quiero aclarar que yo podría haber definido las preguntas antes. Si observan en el menú superior dentro de la solapa clases, hay otra opción que se llama preguntas. Si yo quisiera eh, armar una evaluación con preguntas que ya tengo hechas, que he hecho antes para otras evaluaciones o que he ido haciendo y armando como una especie de base de datos, puedo entrar directamente acá a esta sección y crear las preguntas por separado. Y luego cuando estoy en este momento en evaluaciones, directamente yo podría llegar a elegir una pregunta desde la que ya tengo creada. Es decir, todas las preguntas que yo cree como estructura de la evaluación en este apartado se van a sumar al apartado de preguntas de la plataforma. Y al revés, todas preguntas que yo haya creado en el apartado de preguntas pueden ser elegidas para incluirse en una determinada evaluación. Por ahí nosotros lo que hacemos como docentes es tener podría decirse un kit o una base de datos de preguntas. Tenemos 100 preguntas sobre un tema, sobre una unidad, sobre una materia y podemos ir eligiendo en determinadas instancias, en un examen parcial, en un final o en un práctico, elegir, bueno, de estas 100 preguntas voy a tomar 10 y estas van a ser este parcial o esta evaluación que estoy desarrollando ahora. ¿Qué tipos de preguntas se pueden crear? Hay básicamente 3 tipos de preguntas y algunos subtipos. Por ejemplo, en seleccionar opciones, este es el caso de las preguntas de opción múltiple, cuando, por ejemplo, se pide que se tilde las opciones correctas. Entonces, dentro de una serie de conceptos, el estudiante tiene que marcar una o más opciones. Después están las de selección, en ese caso, por ejemplo, que la respuesta válida de un kit de opciones sea una sola. Lo vamos a ver ahora más adelante. Completar espacios es una forma de pregunta en la que hay una frase, una oración o un concepto y se dejan algunos espacios en blanco para que sean completados. Relacionar conceptos es cuando se arma una tabla de doble entrada con dos conceptos que pueden ser vinculados y el estudiante para responder tiene que tildar la combinación correcta. Bueno, vamos a hacer clic entonces en pregunta nueva y voy a crear una primera pregunta. Esta ventana que se abrió es una ventana adicional que me va a permitir dar de alta la pregunta. Es la misma ventana que vamos a ver si entramos a la sección de preguntas, ¿sí? Que le contaba recién. Entonces el mecanismo va a ser el siguiente. Yo voy a crear la pregunta y la voy a incluir en la evaluación. Después voy a volver a crear otra y así. Veamos esta ventana. Tiene arriba un campo para escribir el enunciado. Acá concretamente
va a estar escrito lo que nosotros estamos pidiéndole al estudiante que responda. Voy a crear en este momento una pregunta de selección de opciones de respuesta única. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, yo voy a escribir acá mi pregunta. La evaluación diagnóstica, también llamada puntual o inicial, se realiza. Dos puntos. Yo para esta pregunta le voy a dar al estudiante tres opciones y tienen que marcar la correcta. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo dejo tildado acá, donde dice selección de opciones, y en selección de opciones, a su vez, de respuesta única. Esto que me quiere decir que va a ser solamente de las tres que yo le voy a poner, solo una la correcta. Voy a volver un poquito para arriba donde dice dificultad. Si ustedes se preguntaron para qué es esto, es simplemente una forma de orientar al estudiante. Para que vean, uno puede elegir orientar diciendo que esto es una pregunta de alta dificultad, de media o de baja. La vamos a dejar de media. Bien, en selección de opciones, entonces voy a colocar la pregunta, perdón, las opciones a la pregunta. Para eso voy a hacer clic en agregar y voy a poner mi primera opción en ese campo que acabo de habilitar. Entonces ahí va a estar escrita la opción 1. Yo la escribo, bueno, yo ya la tengo pegada en la papelera. Una vez que la escribí, le hago clic en listo. Como pueden ver, ya apareció el primer botón donde el estudiante después puede hacer clic para seleccionar si quisiera seleccionar esa opción. Voy a hacer clic en agregar para editar la segunda opción. Una vez que la termino de escribir, hago clic en listo. Y la tercera opción. Hago clic en agregar. Bien, clic en listo. Fíjense que este pequeño campo que se ha creado acá, donde yo escribí el texto, permite, si hago clic en el desplegable de la barra de herramientas, a trabajar otras opciones adicionales. Una de ellas es insertar o editar una imagen. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo traer, si tengo la dirección URL de una imagen que está publicada en internet, traerla y pegarla acá. Una imagen que yo tenga en un repositorio como Flickr o de Google Drive, puedo traerla y embeberla acá. Es decir, que las opciones dentro de una evaluación no solamente pueden ser texto, sino que como vemos también pueden ser imágenes. Si ven el botón que está al lado que dice 2.0, esta opción me dice que yo puedo insertar un código de objeto de la web 2.0. Esto básicamente, ¿qué es? El típico ejemplo es un video de YouTube, por ejemplo. Ese es un objeto de la web 2.0 que puedo embeber dentro de estas opciones. Es decir, como opciones puede haber texto, imágenes, videos u otros recursos de la web 2.0. Hago clic en listo y ya tengo las tres opciones que yo quiero agregar. Si veo que hay algún error o lo quiero reeditar, hago clic en el lapicito que está acá al final y la puedo modificar. Si la quiero eliminar, le hago clic en la X. Incluso si ustedes ven que el puntero, cuando lo coloco frente a la pregunta, cambia y aparece como de unas flechas de 4 puntas. Eso me permite, si hago doble clic, hago un clic y no suelto el botón, mover de orden las preguntas. Si por ejemplo yo las he editado en un orden, pero después quiero que se muestren de otro orden. Bien. En la explicación, lo que vamos a hacer es ponerle la respuesta correcta. La explicación básicamente es eso. Como en nuestro caso la respuesta correcta es la primera opción, yo le voy a poner la respuesta correcta es dos puntos y ahí la pongo. ¿Sí? Esta opción, esta explicación, obviamente no aparece al momento en que la evaluación está siendo realizada, sino que aparece al final, luego de que se muestran los resultados y el puntaje, al estudiante también se le hace saber cuáles han sido los aciertos y cuáles han sido los errores.
en el caso de respuestas que están mal corregidas, mal resueltas, perdón, aparece esta explicación. Bien, para terminar voy a hacer clic en el botón guardar de abajo, perdón, me quedó de seleccionar acá el tilde de la opción de la respuesta correcta para indicarle al sistema que esa es la respuesta correcta. Y para terminar hago clic en guardar. Entonces, como vemos, ahí aparece la primera pregunta que hemos creado, que si quieren podemos editarla, y de hecho lo voy a hacer para poner acá adelante el número 1. Ya quiero que aparezca directamente numeradas. Bien, entonces 1. La evaluación diagnóstica, también llamada inicial o puntual, se realiza y fíjense que hay 3 opciones. Así es como la va a ir viendo el estudiante a la pregunta. Bueno, voy a volver a hacer clic en nueva pregunta. Vamos a hacer ahora una pregunta del estilo también de selección múltiple, pero de respuesta múltiple. Entonces acá donde dice selección de opciones, voy a marcar respuesta múltiple. Voy a poner el enunciado, ¿sí? Y voy a ir a agregar las opciones. Esto es igual de lo que vimos recién. Agregar, y voy a hacer así hasta terminar. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo anterior? En la opción anterior, cuando poníamos de respuesta única, como su nombre lo indica, es que de todas las opciones que se ofrecen como posibles respuestas correctas a la pregunta, solo una es la correcta. En este caso que estamos creando ahora, la de respuesta múltiple, las respuestas correctas son más de una, es decir, se pueden seleccionar más de una opción. Bien, las respuestas correctas a estas preguntas son ensayo y proyecto. Entonces las tildo para dejar indicado que son las respuestas correctas. Y acá voy a poner las respuestas correctas son ensayo y proyecto. Puedo poner más explicaciones, ¿cierto? Puedo poner todo lo que yo quisiera, fundamentar la validez de una pregunta. Hacer clic en guardar. Perdón, acá me olvidé de ponerle número 2, lo voy a editar, así quedan mejor individualizadas. Y guardar. Bien. ¿Sí? Ya tenemos dos preguntas. Voy a hacer una nueva pregunta, pero ahora vamos a seleccionar una de completar espacios. Vamos a hacer, voy a escribir el enunciado, esta va a ser la pregunta 3, complete con el texto correcto los espacios en blanco. Me voy a escribir acá el texto y acá voy a escribir la respuesta correcta porque me va a servir. Ahí está. En este ejemplo voy a querer que la palabra productos sea la que el estudiante tenga que elegir dentro de una opción de preguntas. Es decir, sería donde estaría el espacio en blanco. Entonces voy a borrar ahí y voy a insertar con el botón que está arriba a la izquierda un espacio en blanco. ¿Sí? Ahí fíjense que se ha creado un espacio en donde aparece una flecha hacia abajo que me indica que va a haber una lista descolgable de opciones. Entonces le voy a dar una serie de opciones para este espacio al estudiante para que elija. Entre productos y procesos. Como la opción correcta es producto, voy a tildar la opción producto.
¿Qué es esto que está acá que dice aciertos mínimos? Fíjense que acá aparece 0 de 1. Yo podría modificarlo y ponerle 1 de 1. Como en esta afirmación hay un espacio en blanco, que es el que acabo de crear, yo puedo determinar que va a ser necesario para tenerla considerada como correcta la pregunta, completar correctamente una X cantidad de espacios definidos. Como acá yo solamente he creado uno, el acierto mínimo es fallar en esa única opción. Por eso aparece en defecto el 0. Pero como yo quiero que la considere válida solamente si la contesta bien, si completa bien ese espacio, le voy a poner que el acierto mínimo es 1. Fíjense qué pasa si, por ejemplo, yo acá quisiera cambiar la palabra objetivos. Solamente lo voy a ensayar como un ejercicio. Si le agrego un nuevo espacio en blanco, ahora me aparece 1 de 2. Entonces, yo puedo decir, bueno, voy a considerar válida o correcta la pregunta si respondió por lo menos una de 2 bien. O voy a considerar válida la pregunta si responde bien las dos opciones. ¿Se entiende? Esa es la idea de que nosotros podamos predefinir cuántos aciertos mínimos son necesarios eh, para, que, bueno, que sea considerada correcta la pregunta. Entonces me voy a quedar acá. Quiero explicar una cosa más. Si yo crease más de un espacio en blanco dentro de una misma pregunta, puedo querer tener opciones que aparezcan dentro de la lista descolgable comunes a todas esas preguntas, perdón, espacios en blanco. Para eso está este apartado que dice opciones comunes a todos los espacios. No es mi caso, así que lo vamos a dejar en blanco. Bien, para terminar entonces hacemos clic en guardar y vamos a ver que ya tenemos la pregunta 3 creada, donde acá aparece selección de una opción. Parece así en grisado porque por ahora no está todavía terminada la evaluación, así que no es que yo pueda entrar y descolgar las opciones que puse recién. Este sería entonces lo básico que yo puedo hacer para crear una evaluación. Antes de guardar, quiero mostrar rápidamente esta opción que está acá, que dice opciones avanzadas. Normalmente esta definición en defecto está adecuada para cualquier tipo de evaluación, pero yo podría llegar a hacer tomar algunas decisiones y hacer que la evaluación genere algunos reportes o mande un correo o se libere de determinada forma. Por ejemplo, una cosa muy interesante es lo de la liberación manual o liberación automática. Yo puedo definir, por ejemplo, cuántas veces puede hacer el estudiante una evaluación mal hasta tanto yo le considere válida aquella evaluación que la hace bien. Es decir, el estudiante hace la evaluación, no aprueba. Le voy a dejar la opción de que la pueda repetir. Voy a hacer que esa liberación para que la pueda repetir tenga que ser a pedido, es decir, que yo lo defina en forma manual o que una vez que el estudiante no aprobó la evaluación pueda automáticamente ser liberada para que él ingrese cuando lo desee y tener la opción de hacerlo de nuevo. Bien, esas opciones yo lo puedo definir de acá eligiendo que sea automática, es decir, que le dé la chance al estudiante automáticamente un nuevo examen en blanco, por decirlo así, cuando desaprobó en un intento, o manual, que el estudiante me tenga que pedir a mí la opción de realizarlo o no y yo liberar o no el examen. Bien, después puedo definir cuántas veces de liberación manual, por ejemplo, si yo puedo decir, bueno, va a ser automática y el estudiante lo puede hacer 2 veces, nada más. Después de que si lo hace 2 veces y falla, ya no puede volver a hacerlo de nuevo. Podría después elegir que le mande, por ejemplo, un correo al estudiante solo cuando aprueba, solo cuando no lo aprueba o siempre. Esto es muy interesante porque le manda un reporte al correo del estudiante sobre los resultados que tuvo en la evaluación. Después puedo elegir, por ejemplo,
que visualice la respuesta correcta. En este caso, ¿se acuerdan que siempre hay una explicación? Bien, en defecto es siempre, pero yo puedo elegir que solo muestre la respuesta correcta cuando, cuando aprueba nada más, o cuando la evaluación esté cerrada. Es decir, ¿qué es lo que es esto? Eh, yo puedo dar un plazo, por ejemplo, una semana para que los estudiantes hagan la evaluación. Mientras la están haciendo los primeros, los últimos se pueden ir enterando, por decirlo así, de cuáles son las respuestas correctas. Si yo no quiero que esto se difunda y que en realidad se pasen las respuestas unos a otros, puedo limitar, digamos, mostrar la respuesta correcta hasta que la evaluación haya cerrado, no se haya terminado el plazo. Y recién ahí todos pueden ver la respuesta correcta. Es como un modo de, bueno, de evitar que se copien, digamos, se pasen la información respecto a las respuestas correctas y no la hagan por su cuenta. Bueno, estas son opciones extras, quería solamente que las vieran, están ahí disponibles y las pueden probar, las pueden configurar a su gusto. Para terminar, vamos a hacer clic en guardar. Perdón, me quedó acá la opción abierta, así que me salió el cartel, pero ahí está. Me dice que se ha guardado correctamente y vemos que acá en categoría tengo la evaluación de la clase 1, que es la que acabamos de crear. Si me voy ahora al aula desde la vista del estudiante y hago clic en clases y entro a la clase 1, vamos a ver entonces cómo el estudiante va a ver al pie de la clase 1 el link de la evaluación que acabo de crear. Le voy a hacer clic allí para que vean cómo se vería la evaluación creada. ¿Ves? Acá está el modelo de la evaluación una vez terminada con todas las respuestas correctas. Obviamente esta vista solo la podemos ver nosotros como docente. El estudiante no ve la respuesta correcta. Pero ahí fíjense que están todos los datos de la evaluación, todas las preguntas, indicando cuál es la correcta y el puntaje asignado. Como yo hice 3 preguntas, del total del 100% le asigné un 33,33 a cada una. Si hacemos clic acá en referencia, podemos saber qué significa cada uno de esos tildes. Bien, ese ha sido el ejercicio, esa ha sido la explicación de cómo crear una evaluación. Los invito entonces ahora a probar por su cuenta.